noches, finalmente lo logramos. Qué pena, señores de Instagram, empecé un video y todavía no había empezado porque Facebook me estaba mamando gallo. Señores de Facebook, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Déjennos saber de dónde se conectan. Aquí estamos en vivo y en directo. La María P, ¿cómo estás? Bueno, qué rico tenerlos a todos, caras que no veía hace muchos años. Qué rico tenerlos a todos por aquí. Hoy empezamos tema nuevo dentro del nuevo paradigma. Un tema muy potente que ustedes saben que amo y es todos somos uno. Vamos a explicar qué es esto de la unidad y por qué realmente somos uno. Ayer me hacían una entrevista en España y me preguntaban, pero ¿cómo así que la separación no existe? Si tú en este momento estás en Colombia, yo estoy en España, estamos haciendo una entrevista a través de medios electrónicos, tú estás allá, yo estoy aquí, ¿cómo así que la separación no existe? Bueno, pues de todo eso y más vamos a estar hablando. Ustedes saben que cuando empiezo tema, sé cuándo empiezo y no sé cuándo termino. Entonces por el momento vamos a empezar a hablar de unidad, de todos somos uno. Y para eso vamos a profundizar bastante en todo lo que tiene que ver con partículas subatómicas. Ustedes me han oído mucho decir que somos partículas subatómicas en constante movimiento intercambiando información. Es una frase que ya me requete conocen, ¿ven? Vamos a explicarla, vamos a comprender muy bien por qué somos partículas subatómicas, porque hay constante movimiento y eso nos va a hacer comprender un poco más quiénes somos y por qué realmente no existe separación. Pero antes de eso, quiero hacer avisos parroquiales de esta semana. Primero, estoy absolutamente feliz, acabamos de terminar la 12ª generación de iniciados. Olguita, gracias por estar aquí. Me encantaría si nos puedes contar. Primero que todo quiero preguntar si me están escuchando bien, porque estamos estrenando aparato. Esta vez no estamos haciendo el Facebook por computador porque volví a mamar gallo, sino por el celular. ¿Me están oyendo bien? Yo sé que los de aquí me están oyendo muy bien, siempre me oyen bien. ¿Aquí me están oyendo bien? Por favor contesten sí, si no va a ser algo. Mientras tanto, Olguita, cuéntanos, ¿qué pasó en el seminario de iniciación? ¿Cómo te sientes? Ven para acá y que te conozcan. Vengan, les voy a presentar. Hola a todos. Una iniciada de la 12ª generación. ¿Qué pasó en este seminario de iniciación? Estuvimos este fin de semana totalmente felices, llegamos transformados y yo sé que esa transformación va a seguir porque realmente hasta ahora arrancamos y se siente en el aire, se siente en el cuerpo, se siente en la cabeza, se siente en el corazón, se siente en todo. Fue muy lindo realmente, muy lindo. Tuvimos una energía muy especial, no sé cómo ha sido los otros, pero pues particularmente yo puedo decir que viví esta y fue una experiencia muy linda. Las personas que estaban maravillosas, además con una sabiduría y una maestría que traen, que yo sé que me van a enseñar mucho porque sé que es así. Pero pues aparte ese número 12 yo creo que tiene un significado particular, especial, y tal vez por eso se sentía. Yo hablé con una persona hoy que fue de la generación creo que 11 o 10. Ajá. Y me decía que ella todo el fin de semana había sentido una energía que la sentía y la movía todo el fin de semana. Y yo creo que si de pronto podemos o nos pueden decir los otros iniciados desde la 1 hasta la 11, yo creo que todos lo sintieron. Entonces realmente estábamos moviendo energías muy lindas para transformación propia, y yo sé que para todo el mundo, así para todo el cosmos. Y este número 2 pues, es especial, divino. Completamos nuestra tribu, le decía hoy a Jimena. Y es maravilloso realmente. Yo creo que las palabras no pueden ser tan exactas para lo que yo puedo sentir, para lo que sienten todos los 12, todas las personas de la generación 12, y para todos, que es maravilloso. Y muchas gracias, Jimena, de verdad fue algo hermoso. Qué rico. Empezar a vivir la vida con la capa 13 activa es conciencia. Maestros, dioses, diosas y además niños, porque nos denominamos en esta promoción los niños profetas. Así es, con muchos dones de palabra y de comunicación. Así es. Se activó Gabriel en todos ellos. Gabriel salir a comunicar y a poder transmitir todo eso lindo que se abre a partir de ya nosotros. Qué rico. Y que también pueden empezar a disfrutar y que ojalá muchos más vengan y puedan experimentar todo eso que estamos experimentando nosotros. Muchas
Muchas gracias, Olguita. A disfrutar. Y se nos llenó el salón. Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico. Bienvenidos todos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carito, ¿cómo estás? Tu pupila acaba de hablar en público. Ay, eso pasa por llegar tarde. Bueno, muy bien. Otro aviso parroquial, muchachos, para ustedes que vienen físicamente. El próximo martes no tenemos encuentro en Coradi porque vamos a estar en la semana de certificación. Nosotros lo llamamos maestra, por favor, qué rico tenerla por aquí. Vamos a tener nuestra semana, nosotros la llamamos la semana de Hogwarts, donde todos los magos de IRB se reúnen, donde todos los maestros certificados vienen a certificarse en la tecnología de IRB, de ADN, de equilibrio, de sincronización cuántica, y de iniciados para arriba pueden tomar los talleres de fuego y de Kundalini que los dicta Roger en las noches entre semana. Lunes dicta fuegos y martes, miércoles y jueves taller de Kundalini poderosísimo, y para todo el mundo, sean iniciados o no sean iniciados, la meditación de Kundalini ya está disponible para todo el mundo. Entonces, bueno, creo que esos eran mis avisos parroquiales por hoy. Entonces vamos a dar comienzo. Les decía, para ustedes que acaban de llegar, que el tema de hoy, y no sabemos hasta cuándo, es la unidad, es el somos uno, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a hablar de esto. Y para poder hablar de unidad, lo primero que hay que comprender es que somos un solo campo de energía. Así como cuando yo me veo a mí, pues todo esto, todo este cuerpo, todo este es Jimena Duque Valencia. Todas las células que hay adentro de mí pertenecen a este cuerpo y tienen un cierto ADN, tienen una cierta energía. Pero entonces, ¿qué hace que las células de Luz Marina sean de Luz Marina, los de Helmut, los de Marianita, los de Yasmín, o las de Eduardo, las de cualquiera? Diríamos, ok, son mis células y estoy separado. Realmente, adentro de mí funcionan 70 trillones de células. En el planeta hay cerca de 8.000 millones de personas. En esta galaxia se dice que hay 7 planetas, pero han descubierto otros tantos. ¿Cuántas galaxias hay? ¿Cuántos universos hay? Entonces, entrar a discriminar esto es bien complejo, ¿verdad? Porque es como hacer del uno a uno el pedacito, pero realmente es un solo campo energético. Es como un fondo, hagan de cuenta, me encanta visualizarlo como si fuera el lienzo del pintor, ¿ok? Un pintor tiene su lienzo en blanco y empieza a tomar pinceladas de colores. Entonces aquí viene la pincelada, imaginémonos un Van Gogh, pues va a tener una serie de pinceladas amarillas, verdes, azules, que luego van formando una silla, o van formando un cuadro, o van formando los girasoles, o van formando, bueno, cualquiera de sus cuadros. Y llega un momento en que vemos una forma, y vemos un girasol, o vemos una silla, pero inicialmente fue un lienzo, y después fue una pincelada, pero vamos tomando forma. Eso básicamente sucede. Las partículas se van agrupando y van tomando forma. Si vemos, por ejemplo, los cuadros del puntillismo, que es una técnica y una época de artistas, ¿no? Así como fue el modernismo o como fue el surrealismo, está el puntillismo, que viene precisamente después del impresionismo de Van Gogh que estoy hablando. Y si nosotros vemos los cuadros del puntillismo, pues vemos un paisaje, pero si nos acercamos vemos un montón de punticos juntos, punticos azules, punticos verdes, esos somos nosotros. Los diseñadores gráficos, por ejemplo, hablan de píxeles, ¿ok? Cuando tienen una fotografía, dice, la necesito en mayor resolución, que dice nuestra pelirroja nueva. Entonces, viene y decimos alta resolución, que esa alta resolución tiene muchos más puntos. Cuando vemos una foto que está como medio difusa, podríamos llamar como medio borrosa, no es borroso el término, es porque tiene menos cantidad de puntos. Es decir, entre más cantidad de puntos, más definición en la forma y en la figura. ¿Ok? Lo mismo sucede. Entonces, vemos una masa, vemos el cuadro, vemos la pintura y decimos, allá hay un árbol. Pero si nos acercamos, vemos un montón de punticos.
Si nosotros ampliamos mucho una fotografía, en términos técnicos decimos se revienta. ¿Por qué? Porque la vemos granulosa, esa es la palabra, granulosa, se pixela, no es borrosa, sino que vemos granos. Entonces, como que decimos aquí, ¿qué pasó? Cuando nosotros vemos el cuadro de Dalí, por ejemplo, no sé si todos lo tienen en mente, donde aparece Lincoln, que a la vez es Gala, mirando por una ventana detrás, pues, se ve desnuda, de espaldas, uno lo ve y dice, sí, es la cara de Lincoln, después ve uno a Gala, pero cuando se acerca son cuadritos de colores, son píxeles. Bueno, pues eso somos píxeles, que científicamente hablamos de que somos partículas subatómicas. Entonces, para poder hablar de unidad, algo que va totalmente en contra de la unidad, y que precisamente por eso es que nosotros creemos que estamos separados, empieza en la educación. ¿Por qué empieza en la educación? Porque la educación nos educa para competir. Solo hay un primer puesto. Gana el mejor. Tienes que luchar, además, ¿no? Luchar, no fluir, no crear, no manifestar, no. Tienes que luchar para ser mejor que el otro. ¿Ustedes han oído un dicho que dice, el pez gordo se come al chico? Así nos educan. Tenemos que sobresalir, y para sobresalir tenemos que pisotear al otro. Porque partimos de la escasez. Partimos de la escasez y de la separación, como si cuando yo te estuviera haciendo algo a ti, te lo estuviera haciendo a ti, no a mí, ¿no? Que es nuestro gran lema en la maestría 1, lo que hago por ti lo hago por mí. Entonces, esto definitivamente es una distorsión de la realidad. Es una total distorsión de la realidad, donde así hemos evolucionado. Hemos evolucionado con esta distorsión, hemos crecido con esta distorsión, nos han educado con esta distorsión. Entonces, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos vivir creyendo que somos uno si desde que nacemos nos enseñan a competir? Empezamos desde pequeñitos a ver el mundo de manera separada. Entonces, si nos remitimos, por ejemplo, a grandes científicos que marcaron la historia, por ejemplo, Newton habló del individualismo. Darwin habló de la lucha, de la supervivencia. ¿Han oído la palabra supervivencia? Ok, ¿qué pasa? Cuando hemos sido educados en la supervivencia, naciste para sobrevivir, se acaba el propósito de vida, se acaba tu enfoque de para qué viniste, porque lo que hay es que sobrevivir. Entonces no importa si el trabajo en el que estoy me gusta o no me gusta, no importa nada, no, yo intercambio mi tiempo por dinero, yo requiero ganar X cantidad, ¿para qué? Para pagar mis facturas, para pagar un arriendo, para pagar el colegio a los niños, para pagar, todo es para pagar, no para vivir. El dinero se hizo como una herramienta de vida, de poder intercambiar realmente lo que tú quieres desde el gozo, desde la diversión, desde el ser. Pero se le han puesto un montón de motes, de sobrenombres, de es malo, te corrompe, te hace malo, separa las familias. Si además tú quieres dinero, pues eres un codicioso, eres un materialista, y todo el mundo lucha por tener dinero así tenga que acabar al otro. ¿Y cómo le quita al otro? En lugar de saber, yo lo puedo crear. ¿Por qué? Porque tengo un talento. Y cuando yo me conecto con mi talento y no con la necesidad, como decía Patricia, cuando yo me conecto con mi talento y no con la necesidad, pues como lo decía en mi charla pasada, no era con ustedes, era con otros. Hablo tanto por todos lados que ya no me acuerdo dónde lo dije, pero
cuando tú dejas de perseguir el dinero y empiezas a enfocarte en tu propósito de vida, el dinero te persigue a ti. ¿Ok? Porque el dinero no hay que perseguirlo, el dinero no está afuera. Acuérdense del taller maravilloso que tenemos de el dinero como extensión de ti mismo. El dinero es una extensión de ti mismo. ¿Por qué? Porque viene de tu riqueza interior. Entonces, si un científico como Newton, pues que fue maravilloso y descubrió un montón de cosas, porque cada uno ha venido descubriendo cosas que le hace un upgrade a lo descubierto anteriormente, pero si creemos en un ser que habla de individualismo y habla de separación, donde ve las cosas como separadas, el gran problema o la gran ilusión, no ilusión de que rico, sino ilusión de fantasía, de estar viendo una mentira, es que vemos el mundo como una gran compilación de cosas, ¿no? Y describimos las cosas. Entonces salimos y vemos y decimos, así es que hay árboles, así es que hay casas, así es que hay edificios, así es que hay calles, hay semáforos, hay gente, hay animales, hay plantas, y lo vemos como que el mundo está lleno de cosas. Pero si volvemos al ejemplo inicial de somos punticos que simplemente vamos formando masas, pues nos damos cuenta que cuando pensamos que realmente somos una masa sólida, en ese momento está la separación. Pero cuando comprendemos que somos células, que somos energía, que somos un gran campo de energía, donde simplemente en el gran vacío se van generando formas, pues la realidad, la postura, la visión, la perspectiva de ese mundo cambia totalmente. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que un pedacito de estas células se pueda ir al pedacito de unas células de María Paulina. Entonces ahí ya, ¿qué pasaría? Cuando ella y yo hemos intercambiado información, ella ya tiene algo de mí, yo tengo algo de ella. Entonces, por más que nos alejemos, siempre vamos a estar unidos. Hoy decíamos con Helmut, hace 15 años no nos veíamos. Helmut es el diseñador del logo de Corade. Y hoy vino. Y nunca nos hemos separado. Hace 15 años no nos veíamos. Pero no ha habido separación. ¿Por qué? Porque en algún momento nuestras vidas se tocaron. En algún momento él me dejó algo suyo. Y en algún momento yo le dejé algo mío. Ya nunca más podemos volver a estar separados. Así no nos volvamos a ver en la vida. Como dice la teoría del hilo rojo de los chinos. El hilo puede estirarse, puede enredarse, pero jamás puede romperse. Ellos dicen que cada ser humano nace con un hilo rojo atado al tobillo y que todos estamos interconectados por ese hilo rojo y que uno danza por la vida y que ese hilo puede enredarse, puede estirarse, pero jamás puede romperse. Entonces ahí es donde es tan importante comprender, y más ahora que estamos en septiembre, que en Colombia es mes de el amor y la amistad, pues es comprender qué tipo de relaciones tenemos con nosotros mismos y con los demás. Cómo estamos enredando o desenredando ese hilo rojo. Cómo nos relacionamos empezando por nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Porque si nos relacionamos desde la separación y yo puedo engañarte, o yo puedo estafarte, o yo puedo asesinarte, o yo puedo mentirte, o yo puedo dañarte, o yo puedo herirte, y no nos damos cuenta que cuando lo hago por mí, lo hago conmigo, porque no hay separación, porque tú eres un puntico del mismo cuadro. Imagínense ustedes por un momento cualquier cuadro de Monet o cualquier cuadro de estos que les estoy hablando, donde en lugar del punto azul hubiera 3 puntos negros. Cambiaría, ¿verdad? Ya el árbol se vería diferente, porque le cambié. Si yo miro una fotografía mía donde los píxeles dicen que aquí hay uno azulito y otro rojito y otro amarillo, y este amarillo lo cambiamos por 3 azules, pues a lo mejor me sale un lunar que no tengo. Cambiaría mi fachada, cambiaría mi forma. Entonces cada vez que tú cambias, cada vez que tú haces algo, estás afectando el gran campo energético, estás afectando el paisaje.
No logras verlo porque ves punto por punto, pero si lo lograras ver desde arriba, esto es un gran holograma, donde formamos parte de ese cuadro. Dime. ¿Y qué pasa con esas personas que en un momento de la vida estuvieron con uno y por rompimientos ya no están? No están, pero siguen estando. De hecho, las sigues pensando. Te sigues acordando de ellas, o sea, que siguen estando. No están en ti, no están físicamente. El puntico cambió de lugar. El cuadro se distorsionó un poco y creó una nueva figura. Por eso el destino no existe. Por eso la linealidad es absurda. ¿Por qué? Porque tú, después de esta charla, no vas a ser el mismo. Tú vas a salir y vas a compartir esto con tu familia. Entonces tu familia ya tampoco va a ser la misma. Y a lo mejor esta información la compartes también distorsionada, porque no la vas a decir exactamente como yo le estoy diciendo, sino según lo que tú hayas comprendido. Y cada una de las mentes que está aquí, cada una de las mentes que están allá, desde México, Argentina, desde todos los países y ciudades que nos ven, están entendiendo algo y con base en eso dice, ay sí, voy a estar acorde con esto, y sale a contarle a su hijo y a lo mejor se lo cuenta y le añade otra cosita y le pone otra, ¿no? Como cuando jugábamos teléfono roto en el colegio, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Que decíamos una frase y al final el último decía otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque intercambiamos información y cada uno lo filtra desde su creencia, desde lo que entendió, desde si hubo ruido y no entendí, desde si habló muy pasito, desde si la persona tiene un problema en el habla y dijo una palabra distorsionada y yo ya la entendí al revés, cosas de ese estilo, porque cada vez que intercambiamos información se crea una nueva realidad. Entonces, ¿qué es el problema? Que creemos que la realidad que vemos es real. Es una fantasía de nuestros ojos. ¿Vamos comprendiendo? Yo sé que es un poco denso el tema, es un poco medio cuántica la cosa, pero es importante que la comprendamos para poder entender realmente la unidad y que nos responsabilicemos de esa unidad. Yo tengo una pregunta. Cuando uno evoluciona, deja a unas personas, ¿sí? Un círculo de personas, obvio, uno las carga con uno, las recuerda, pero ¿qué pasa con esa unidad? O sea, la unidad uno tiene que estar, o sea, ¿eso se quebranta la unidad? No, cambia de forma. La unidad jamás se quebranta, no hay nada que te pueda romper. Recuerda, el hilo se puede enredar, se puede estirar, pero jamás romperse. Pero tú decides, yo no quiero estar más con ellos, voy a seguir. Claro, aquí. entonces cambias de paisaje. Si este puntico verde ya no está en la montaña y se pasa para la casa se ve diferente porque ahora tiene un punto verde y la montaña tiene otra cosa y cambia de forma y a lo mejor deja un hueco para que llegue un pajarito. ¿Ok? Pero, exacto, nada se acaba, se transforma en otra cosa. ¿Para mí o para todos? En general, para el universo. O sea, yo misma completo. cambio, yo misma causo un cambio en todo el universo. En todo el universo, por eso, claro. Amazing. Totalmente. O sea que estoy en lo cierto. Exactamente. Hice lo correcto. O sea, no existe un pensamiento, no existe una emoción, no existe una acción que no haga nada. No, cada cosa que tú dices, haces, piensas, genera un cambio en la totalidad porque no estamos separados, no tiene que ver conmigo. No es conmigo, es con todos. Cuando yo digo algo, el mundo cambia. Cuando yo hago algo, el mundo cambia. Esa es mi insistencia de la responsabilidad que tenemos como seres conscientes y por eso mi empeño en que elevemos el nivel de conciencia cada vez más para que podamos vivir en un paisaje cada vez más armónico y más bonito, porque estamos creando el paisaje en el que vivimos. Pero entonces no es que estemos ayudando con un granito de arena, con una inmensa montaña. Con una inmensa montaña, exactamente. Somos punticos, pero es que un puntico deforma o forma, mejor, porque pues no es deformar, es cambia la forma a otra cosa totalmente distinta. Entonces somos totalmente importantes. Somos totalmente importantes. Entonces volvamos a la educación. Luego viene Darwin a decirnos: tienes que luchar por sobrevivir, porque solo el mejor prevalece.
Solo el mejor vive, el más fuerte. Ojo, hablan del más fuerte. Entonces, ¿cómo nos entrenan? Para aplastar al otro, porque tengo que ser fuerte, entonces me tengo que parar encima de ti. Hasta la religión nos muestra a San Miguel Arcángel poniéndole la pierna encima al supuesto demonio y clavándole la espada porque el más fuerte es el que gana. Entonces, si nos han educado desde la religión misma a que el más fuerte es el que gana, cada uno cree que está haciendo lo correcto. Entonces, si yo siento que yo estoy haciendo el bien y tú no piensas como yo, mi misión es destruirte, porque me estorbas, porque yo quiero formar, por ejemplo, en mi caso, yo quiero formar una masa crítica en el amor. Entonces, imagínense ustedes que yo me vaya matando a todo lo que yo piense que no es amor para que el amor predomine. Pues fue lo que hizo Hitler. Tú no eres raza pura, te quemo. Entonces venga, porque tenemos que desaparecer lo que desde mi concepto y desde mi creencia es impuro. ¿What? ¿De qué estamos hablando? Es una absoluta locura, es una absoluta falacia, porque todo forma parte del cuadro. Si yo estoy pintando una noche, pues necesito un montón de puntos negros. Pero si yo veo un punto negro y digo, tú me vas a dañar mi cuadro, entonces, ¿dónde queda el paisaje? ¿Dónde quedaría la sombra? ¿Dónde quedaría el volumen? El volumen requiere de puntos negros para separarme de esto. Todos los colores son válidos, todos los matices son válidos. Se necesitan cosas brillantes, se necesitan cosas mate, se necesitan cosas opacas, cosas claras, cosas oscuras, cosas medianas para darle vida al paisaje. ¿Qué habría pasado? Yo amo el azul, obviamente, el amor es azul, pero pues amo el arco iris. ¿Qué hubiera pasado si Van Gogh solamente hubiera tenido pintura azul para pintar? No, volvería a ser un fondo plano, porque ¿cómo hace? ¿Cómo hace con un mismo tono de azul? Para pintar los girasoles, para pintar la silla, para pintar su cuarto, para pintar todo lo que pintó divino. ¿Cómo haría? Necesita diferentes matices y diferentes colores. Y eso somos los matices, somos los punticos, somos los píxeles de esta gran obra de arte. Y nos damos el lujo de decirle al vecino, tú no, tú hueles maluco, tú no me gustas, tú eres antipático, tú eres bonito, tú eres feo. No, si todos somos protagonistas en este gran campo energético, por eso no estamos separados, no podemos decir que somos individuales. Entonces, esta gran lucha, donde siempre alguien tiene que ganar, es absurda. Miren cómo están dados los negocios de la vieja energía. Una persona o una familia que se enriquece y los demás simplemente ganan lo suficiente ¿para qué? Para sobrevivir. Y eso nos parece tan normal. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Que la educación empezó a ser para obreros, porque vino la revolución ¿qué? Industrial. ¿Qué se necesitaban? Operarios para la industria. Entonces toda la educación era salga a operar. Y unos que tienen un poquito de inteligencia superior, entonces van a mandar a los que operan. Entonces se crearon las jerarquías. ¿Ok? Y está todo bien, gracias a la revolución industrial pues hubo un montón de cosas y la industria progresó un montón, pero como evolucionamos pues ya no nos podemos quedar ahí. Entonces los negocios cambian, empezamos a generar negocios conscientes donde todos ganamos, porque no puede ser, miren ustedes, negocios como apuestas, por ejemplo, como los casinos, por ejemplo, como todo este tipo de juegos de azar,
donde alguien pierde y alguien gana. Yo doy mi platica pensando que voy a ganar y lo que estoy haciendo es acumulando la bolsa para que uno se lleve el premio gordo y gane. Las loterías, todo este tipo de cosas siempre están basados en el que alguien pierda y alguien gane. Necesitamos, o sea, esto realmente es una no necesidad de carencia, sino de es menester, como decía mi abuela. Es menester. Cuando decía es menester, todo el mundo corría. ¡Ay, pues madre, tocó! ¿Y esto qué quiere decir? Es menester que hagamos una vida ganar. Que ya, gracias señor Darwin, pero tu teoría no nos sirve más. No nos sirve más. ¿Ok? ¿En qué consisten todas las ideas con las que fuimos educados? ¿En qué consisten todas las ideas de la vieja energía? Ideas de educación, competencia. Ideas en los negocios, competencias. Ideas en las relaciones, competencia. ¿Quién es más fuerte? Sin ir más lejos, papá y mamá. Hay que obedecerles. Hay una jerarquía. Porque sí y punto. Porque yo lo digo es palabra sagrada. Porque aquí se dice, ¿cómo es que dice Andrés López? Porque aquí se hace, porque mientras usted viva entre estas cuatro paredes, aquí se hace lo que yo digo. Pero vamos a ver. Entonces, no hay una armonía, no hay una negociación, no hay un escuchar tu necesidad. ¿Qué quieres en este momento? ¿Tienes hambre? Comes. ¿No tienes hambre? No comes. No, es que son las 7 de la noche y tienes que comer, la sopa ya está servida y te la comes toda. Porque además si no te la comes no hay postre. O sea, todo es una manipulación de premio, castigo, ganar, perder. Si no haces te pasa esto, si pecas te vas para el infierno, si haces lo que a mí me gusta te vas para el cielo, te doy un premio. Toda la bendita educación es así. Pero no solamente la educación de los colegios, es la educación de nuestros hogares. Entonces no hay óyeme, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Tú para qué eres bueno? ¿Cuál es tu área de genialidad? No importa, con tal de que me paguen, yo hago eso. No, si el puesto que hay vacante es de secretaria o es de lo que sea, yo lo hago, yo aprendo. ¿Pero por qué? No, pues porque es que necesito el sueldo. ¿Pero te gusta? No me gusta. ¿Y entonces por qué lo vas a hacer? Porque necesito vivir. Es una carrera de supervivencia. Eso solo, o sea, esa es la base de la separación. Esa es la base de la separación. La competencia. La competencia que tiene que ver con supervivencia. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Le puedes decir a Flor que se abre la puerta? Gracias. Es que estamos mucho solos, entonces se acaloró el lugar. Ya vi que Eduardo empezó a sudar y cuando Eduardo empieza a sudar, él quiere que la puerta se abra. Bien, entonces... Gracias, mi corazón. ¿Qué pasa con la naturaleza? Cuando miramos la naturaleza, ¿ustedes ven que en la naturaleza haya competencia? ¿Ustedes ven a una rosa diciéndole al caño, quítate que yo tengo que ser más bonita? No, ella es. Y ella se siente bonita tal como es, y la orquídea se siente bonita tal como es, y la violeta se siente bonita tal como es, y el ciprés se siente bonito tal como es, y el arbustico chiquito se siente tal como es. Pero nosotros los seres humanos nos creemos tan potentes que somos capaces de cortarle las raíces a un árbol para poderlo sembrar en una vasijita de este tamaño y ponerlo como bonsái en la sala de la casa, porque decimos, es que qué maravilla, tengo un ciprés en mi casa. Pero no nos damos cuenta que eso mismo hacemos con nosotros mismos. Que cada vez que yo le digo a alguien, tú no puedes,
tú no eres suficiente, o dedícate a hacer esto así no te guste, le estoy cortando sus raíces, porque le estoy cortando sus verdaderos talentos, su verdadera pasión por la vida, y lo estoy poniendo a hacer algo que no le gusta hacer, o para el cual puede que sea bueno si se entrena, pero no es su pasión. Su verdadero sueño. Y si no es su ¿qué? Su verdadero sueño. Sus verdaderos sueños. Si yo le corto los sueños, le estoy cortando sus raíces. Entonces, si le estoy cortando sus raíces, no solamente tengo bonsáis, que además me parece absurdo que un bonsái cueste como 4 millones de pesos. O sea, es absurdo. Ay, porque es que es una técnica japonesa, es una técnica de asesinato. Total. ¿Te imaginas que a ti te cortaran los pies? Bueno, eso pasaba, ¿no? Los chinos antiguamente le cortaban los pies a las mujeres porque se veían más bonitas de pie chiquito. Entonces, por eso es que los chinitos caminan así. Porque es que se veía muy femenino las mujeres. Claro, porque se veían más sexys, más sensuales con los pies chiquitos. Entonces, por eso es que ellos caminan así. Porque ya no los tienen. Miren, los chinos ya no se cortan los pies y ya no se los amarran. Pero vean un chino caminando. Los chinos caminan así. ¿Por qué? Porque es una herencia genética de mi mamá y mi abuela caminaban así. Y se va heredando. Entonces, ¿qué hiciste? Cambiaste el paisaje. Ya no tienes los pies cortados, pero ya la maña, el hábito se quedó. ¿Ves cómo no existe nada que se quede en el aire? Todo suma. Entonces, cuando nosotros vemos la naturaleza está en una total conexión, es una armonía pura. O sea, el sol sale, pues no sale, la tierra da la vuelta y lo vemos, pero digamos que en argot terrestre el sol sale. Y la luna se llena. Y la luna está menguante. No, la luna ni se achica ni se agranda. Depende de cómo le dé el sol, que la vemos completa o la vemos media o no la vemos. Pero pasa esto cada 28 días. O sea, hay ciclos perfectos. El sol no compite con la luna. Nunca vemos a la luna diciéndole al sol: ay, oiga, estoy mamada de que usted solamente me alumbre 8 días. Y es que yo quiero salir de día porque quiero brillar como usted. No. La luna es luna y hace su papel, el sol es sol y hace su papel. La estrella, de hecho, se otorga a morir para crear una supernova. Cada día se crean nuevos planetas, nuevos universos. ¿Por qué? Porque somos partículas subatómicas en constante movimiento, intercambiando información. Entonces, como nos movemos, no puede haber estaticidad, no puede haber quietud. Y cada vez que yo intercambio información con alguien, ese alguien ya queda en mí. El señor que pasó por la calle y te echó un piropo y tú dijiste: uy, qué pereza, ya quedó en ti. O sea, inclusive hasta te acuerdas: uy, no, yo por esa calle no vuelvo a pasar porque es que hay obreros y entonces me miran y es que me chiflan y es que me hacen. Ya están en ti. Así no los vuelvas a ver nunca más. Ya esa persona generó algo en ti. ¿De qué se ríen por ahí? Ya pasa 10 veces por esa calle. Entonces, siempre que tú te encuentras con alguien, ya creas un vínculo. No creas que el vínculo solamente lo creas con los hijos, o con el marido, o con el jefe. No, cualquier ser que se cruce en tu camino. Es más, cualquier ser que todavía no se haya cruzado en tu camino, que esté por allá en China, o esté por allá en Rusia, o esté por allá donde ni siquiera hayas visitado ese país, tienes un vínculo con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos de lejos forma parte del paisaje. Acordémonos lo que siempre les he dicho: estamos aquí entre este cuarto y estoy viendo estas 4 paredes, pero si me encaramo en el helicóptero veo el edificio, si me encaramo en el avión veo la ciudad completa, si me encaramo en el cohete veo el planeta completo. ¿Ustedes o nosotros que estamos entre este salón desapareceríamos? No, pero ya no nos vemos. O sea, ya desde el cohete es muy complicado saber que Olga tiene una blusa rosada, o que Helmut tiene una chaqueta azul, o que Lilibet tiene una pañoleta roja. Imposible. No se va a ver, pero forma parte del paisaje y es un píxel. Y si ese píxel desaparece, el paisaje cambia.
Pero aquí, como nos vemos, por efecto de la distancia, por efecto del tiempo, por efecto de la velocidad, nos vemos como si estuviéramos separados. Y esto lo afirma mucho más la educación, la forma de competencia en la que hemos sido educados. Porque siempre que haya competencia, estaremos viviendo desde el concepto de separación. Tengo que ser mejor que tú. Tengo que ganarte. Esto es una carrera, es una competencia donde yo tengo que ser el mejor. Y de hecho, avalamos. ¿Qué hacen las barras bravas? Se matan por su equipo. Pagan un montón de dinero para irse al estadio a ver cómo el uno aplasta al otro. Todos los deportes son competencia. ¿Y qué pasa con el que pierde? Frustración. Adicionalmente, mis fans no me respaldan cuando pierdo. Cuando gano se emborrachan y hacen fiesta, pero cuando pierdo es que muchos imbéciles, es que cómo se le ocurrió jugar así, cómo se fue a tirar ese gol, cómo hizo tal cosa, no, porque somos los jueces desde la barrera. Y lo matan. También. Sí, sobre todo por los autogoles. Matan. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir subatómico? ¿Qué quiere decir que somos partículas subatómicas? Básicamente, la ciencia se ha dedicado a estudiar cada vez más la parte más pequeñita de la materia. ¿Ok? Entonces, veíamos que había una célula, pero ya comprendemos que hay un quark, ahora ya comprendemos que hay un holón. Yo haciendo el taller de salud descubrí que había la somática, es todavía mucho más pequeñita. ¿Ok? Entonces la ciencia se ha empeñado en descubrir las partes más pequeñas para poder comprender cómo funciona lo grande. O sea, entendiendo el microcosmos, podemos entender el macrocosmos. Pero eso no es tan sencillo ni tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a lo más pequeñito, vemos un montón de partículas en constante movimiento, pero no logramos comprender qué están haciendo, porque de hecho esas partículas entran y salen constantemente. ¿Cómo funciona la luz, por ejemplo? Ustedes ven en este momento un bombillo encendido y ustedes ven la luz permanente. O sea, aquí no estamos como en un arbolito de Navidad, ¿no? En el arbolito de Navidad vemos la intermitencia, se apagan, se encienden, ¿pero por qué? Por la velocidad y el tiempo. ¿Ok? Entonces están graduadas. Yo no sé si ustedes hayan visto que uno le puede graduar la velocidad a las instalaciones. Entonces uno se la puede grabar, entonces el arbolito, pues la instalación de luz hace pim, pim, pero uno le sube, hace pim, 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 y le sube más, hace pim, 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 y parezco en discoteca, ¿no? ¿Por qué? Hay mayor velocidad. Si le subo más la velocidad, se queda supuestamente quieto, pero no es que se quede quieto. Nos da la impresión al ojo que está quieto, pero sigue moviéndose. Esta luz no está quieta. Hay una intermitencia, solo que a una velocidad astronómica, donde yo no me alcanzo a dar cuenta en qué momento la luz se apaga para volverse a encender. Entonces pareciera que estuviera estático. Entonces lo mismo sucede con la densidad. Cuando yo veo esta figura, cuando yo veo la figura de la mesa, cuando yo veo la figura del asiento, de lo que sea, pareciera que está quieta. Pero cuando me meto internamente en ellas, veo un montón de partículas moviéndose. Entonces, ¿qué es lo válido? ¿La partícula? No, porque cuando me fijo en la partícula lo sigo viendo como una cosa. Y cuando lo sigo viendo como una cosa, sigo viendo separación. ¿Qué es lo válido? El espacio. Este espacio que hay entre Marianita y yo. Ese espacio que hay entre Diana y yo. Este espacio donde supuestamente no hay nada. Porque ahí es donde se crea la materia. Ahí es donde hay suficiente información. Si nosotros tuviéramos una máquina para ver esto cómo funciona, aquí hay partículas. Pero están en un movimiento tan alto que mi ojo
no las percibe como formas. Por eso hay personas que tienen un don específico que dice como veo entidades de otras dimensiones. Entonces algunos dicen veo ángeles, o bueno, el nombre que le quieras poner da lo mismo. Unos dicen veo muertos, otros dicen veo ángeles. Pues dependiendo del nivel de conciencia en el que esté, pues puede ser un muerto, que también puede ser un ángel, o puede ser un ángel que nunca estaba muerto. En fin, dependiendo, porque en cada dimensión viven seres de diferentes niveles de conciencia. Pero yo tengo el don de verlos. ¿Por qué? Porque tengo entrenado no mi ojo físico, sino mi tercer ojo, que es capaz de ver más allá de la materia. Pero cuando yo solo confío en mis sentidos, en lo que toco, en lo que huelo, en lo que siento, en lo que veo, no estoy viendo la realidad. Estoy viendo desde una perspectiva física, que estoy viendo la masa. Y cuando veo la masa, me separo. Necesito ver el movimiento para comprender la unidad. Dime. Que un ejemplo que nos puede ilustrar es el agua en los diferentes estados. Y es que puedo tener un vaso, esa botella congelada y la veo sólida, y su movimiento, pues sus partículas no vibran tanto porque está sólida. Cuando la vuelvo líquida, nosotros vemos que ella comienza a moverse, pero cuando se vuelve vapor, pues ya no estoy percibiendo nada físico, pero igual esta agua se evaporó, entonces pasó de sólido a líquido a gaseoso y es la misma cantidad de agua, pero en movimientos distintos, en vibraciones distintas Y en temperaturas distintas. Que cuando está en vapor no la veo porque no tengo entrenado el ojo para ver el vapor, pero si yo me baño y está súper caliente el baño, ¿qué pasa con el espejo? Se nota el vapor. ¿Por qué? Porque ahí logro tener la diferencia. Entonces, Y no me veo yo. Y no me veo yo. Porque el vapor me tapa. A ti sí. Eso me Eso sucede. Yo me he dado cuenta cuando hacemos la meditación de la paz, que tú dices el que quiera dormir duerma, el que Sí. quiera mirar un objeto y sin siquiera parpadear, trata de mirar, o sea, más allá. Más allá de los puntos y Yo de las veo rayas. un montón de puntos y veo el aura, digamos, mirando una planta, veo el aura de las hojas y esto, y me he dado cuenta que hay un montón de punticos para todos lados, pero todavía no he podido dejar de ver la planta, el objeto. Llegará un momento. Pero es eso a lo que te Claro, refieres. es exactamente eso. Exactamente eso. Llegará un momento no solo en que dejarás de ver la planta, sino que podrás mover la planta para cambiarle sus moléculas. Era lo que hacía Jesús. Jesús lo que hacía era cambiarle las moléculas del agua para tener la composición de las moléculas del vino. Entonces lo que hacía era mover los punticos para cambiar la molécula. Es así de sencillo. Sería rico, no nos toca llamar a la droguería o a la cigarrería por el vino. Total. Y mueves las células que se deformaron en tu cuerpo, entonces vuelves a una salud perfecta, porque tú misma las moviste y no te has dado cuenta. O sea, cada emoción mueve adentro tus partículas. Entonces tú estás perfectamente bien, digamos perfecto, porque eres imagen y semejanza, estás con todo tu organismo bien, pero tienes una rabia. ¿Qué pasa? Moviste las células de tu hígado. Entonces mañana tu hígado amanece graso y amanece que no puedes comer tal cosa, o que tienes una tristeza muy profunda, una angustia muy dolorosa, nomás una tristeza muy profunda, el dulce de tu vida se acaba. ¿Y qué pasa? Paras tu páncreas, tu metabolismo se para. ¿Qué pasó? Lo moviste. Tú misma moviste esas partículas, no te las movió nadie, tú misma las puedes volver a mover. Y así pasa con el dinero, con la salud. Con las relaciones. todo, con tus 13 áreas de la vida. Tus relaciones son partículas. ¿Cómo me estoy relacionando con esta partícula a la que llamo amigo, a la que llamo novio, a la que llamo amante, a la que llamo jefe, a la que llamo lo que sea? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Cómo estoy moviendo esas partículas? Entonces, ¿qué pasa? Que como la ciencia se ha dedicado a estudiar cada vez la partícula más infinitesimal, que es maravilloso porque nos ha permitido comprender un mundo cuántico, pero ¿cuál es el problema? División. Pierdes el todo. Pierdo el todo. Y más allá, pierdo la función, porque vuelvo a ver la partícula como una cosa, entonces veo que se mueven y no veo para qué están. Cuando veo el todo digo, ajá, ya entendí para qué están. Entonces el todo es maravilloso
Porque me permite ver la función. ¿Ok? Si yo me centro solamente en las partículas o en las células de mi nariz, pues voy a ver partículas moviéndose. Pero cuando yo ya la veo de lejos digo, ok, cada vellito tiene una razón de ser, que es filtrar el aire para que no entre tan frío, para que no sé cuántas, para que el aire llegue a no sé dónde, y le veo la función al corazón, le veo la función al hígado, después me veo la función yo, después veo la función de la sociedad, después veo la función del planeta. Cuando miro en macro, veo la función. Cuando miras el macro, ves la unidad. Cuando miras el micro, ves la separación. Entonces, la mayoría de los entrenamientos espirituales, ¿de qué te hablan? Separación. Conócete a ti mismo. Y te separan. Adéntrate en ti y conócete a ti mismo y está contigo mismo. Entonces te separan. No puedes separar interno y externo, porque tu interno es una proyección de lo externo, pero lo externo te forma. Y ahí es donde viene mi amado Bruce Lipton, donde nos habla de epigenética. ¿Y qué quiere decir epigenética? Que el medio ambiente logra cambiar tus genes, porque el medio ambiente te pone en tu ADN células adicionales, llámalas de rabia, de amor, de lo que sea, que cambian tus genes. Entonces tus genes son como teclas de piano. Las que tocas suenan, las que no tocas no suenan. Entonces es mentira cuando te dicen es que si su mamá murió de cáncer, usted tiene que morir de cáncer. Si usted está en un ambiente distinto y no toca esa tecla, puede que esté, sí, sus genes de su mamá están en usted definitivamente, pero si tú no tocas esa tecla, no tiene por qué darte. Pero cuando tú ves la tecla solita, ¿qué sentido tiene la tecla solita? La tecla tiene sentido cuando está en el piano completo y logro tocar una sinfonía con todas sus notas. Pero una sola tecla me da un solo clic, 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 pero te enseñan a ve contigo. Entonces, ¿qué es importante? Sí, amarte a ti mismo. Sí, yo hablo y enseño el egoísmo de date a ti, llénate, porque cuando estés lo suficientemente lleno no te quedará otra opción que compartir de lo que te has llenado, y estoy segura de que no te querrás llenar de pip, pip. Estoy en Julio. Te querrás llenar de cosas maravillosas. ¿Ok? Pero no se trata de llenarte de cosas y de acumular cosas, sino de permitir que pasen por ti y fluyan para ser compartidas. Por eso, cuando tú dejas el yo y lo cambias por el nosotros, dejas de ganar y perder para compartir. Dejas de competir para compartir. ¿Ok? Cuando hablas de no te doy, eres malo, no me acerco a ti, no, te estás separando. ¿De quién? De un pedazo de ti mismo. Estás cambiando el paisaje. ¿Ok? No quieres estar ahí porque no es la resonancia y cambias de resonancia. Eso está perfecto, pero no desde el no te quiero volver a ver, porque eso es rechazo. Y no solamente se afecta el cuadro general, sino que se afecta tu interior. Porque cada vez que rechazas, odias, criticas, juzgas, te afectas tú. Te afectas tú. Cada vez que le haces algo a alguien, se afecta tu panorama completo. Entonces tú puedes decidir crear un paisaje distinto, tú puedes crear irte, como decías tú ahorita, me puedo ir y ya, no estoy en esta resonancia, decido no estar más con estas personas, ok, pero desde la gratitud y desde la aceptación, nunca desde el rechazo y el odio y el me quiero alejar de ti porque guácala, no. ¿Ok? Bien, entonces,
Siempre es importante que comprendas que lo que estás viendo en esta 3D, en este planeta, está distorsionado por el tiempo, por el espacio, por el movimiento. Entonces, que no es real, que es absolutamente relativo. Que para una hormiguita ir de allá a allá es una jornada enorme, pero para mí son 4 pasos. Entonces depende de mi tamaño, depende de mi postura, depende de la velocidad con lo que lo haga, depende de la dimensionalidad del espacio. Entonces, la conexión, el vínculo es eterno, es para siempre. No existe el rompo contigo. Puedes transformar la relación que tienes con esa persona. Ya no es tu amante, ahora es el amante de otro. Pero deja de tenerle rabia. Porque eso al único que daña es a ti. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces lo que sucede es que cuando ese vínculo y esa conexión se da, es lo que cuando hablamos del tiempo, ¿se acuerdan cuando hablamos del tiempo? También en las charlas del nuevo paradigma hablábamos del doble cuántico, que lo trabajábamos en ese minuto antes de dormir. Bueno, quienes no lo hayan visto, está en YouTube, puede irse a buscarlo, ahí están las charlas, totalmente gratuitas, interesantísimas y buenísimo, porque te enseño a cambiar lo que has hecho en el día. Si te das cuenta y eres consciente de que no lo hiciste tan bien. Cada vez que me conecto con alguien, ese alguien empieza a ser como mi doble, porque empieza a tener un pedacito de mí, o sea, si somos partículas en constante movimiento, intercambiando información, yo le doy información a esta partícula y esta partícula me da información a mí. Yo ya tengo algo de este y este tiene algo de mí. Puede que nos separemos, que vayamos a hacer cosas totalmente distintas. Yo ya no dejo lo que tengo de ti y yo no puedo dejar lo que tengo de ti. Así nos separemos, porque tú ya formaste parte de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que depende del nivel de conciencia y del vínculo de conexión, empezamos a hacer cosas o totalmente iguales o totalmente opuestas, dependiendo del nivel de conciencia. Yo no sé si ustedes sepan que, por ejemplo, gemelos pasa que, pues obviamente los gemelos han estado en el vientre materno todo el tiempo juntos, se han desarrollado juntos al mismo tiempo, pues prácticamente idénticos. ¿Por qué? Porque fue una célula que se dividió exactamente con las mismas características. Pero cuando nacen, se separan. Los veo separados. Así los vista distinto para diferenciarlos. Así el uno se vaya a estudiar en Londres y el otro se vaya a estudiar a Estados Unidos, supuestamente separados. Pero tiene conexiones muy claras a muchos niveles. Totalmente. El uno tiene ganas de un café y se sienta a tomarse un café. Y cuando llama a su hermano, le dice, estoy aquí tomando un café. Es así. O sea, sienten las mismas cosas. El uno está triste, el otro dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy triste? Y no soy yo, es mi hermano. ¿Qué le estará pasando? La conexión que hay entre mamá e hijas. O sea, ¿qué le está pasando? Sienten, perciben. Cuando hay una conexión muy fuerte, percibimos lo del otro o imitamos lo del otro. Es una imitación, pero no es una imitación consciente de yo te quiero emular, sino es tú estás en mí, yo estoy en ti, pues hacemos cosas muy parecidas, a veces idénticas, y esto sorprende, terminar escribiendo un texto idéntico al que una persona que tiene una conexión profunda contigo acaba de escribir, y tú dices, ¿what? ¿Qué pasó? Y no tienes ni idea, y a lo mejor no lo conoces, pero hay una conexión tan profunda que están pensando lo mismo, escribiendo lo mismo, hablando de lo mismo, y tú dirías, ¿es plagio? ¿Es plagio o son partículas subatómicas intercambiando, que han intercambiado información en otros momentos de vida, en donde sea, y están siendo idénticas? O
O puede ser totalmente lo contrario. Entonces yo me dedico al bienestar, yo me dedico a generar amor y tengo mi doble haciendo totalmente lo opuesto. Matando, agrediendo, así. Y soy yo mismo. Porque dependiendo de la forma y del vínculo, ya Instagram se va a acabar, hacemos otro. Espérense que es que esto solo dura 1 hora y estoy como un poco demorada. Entonces vamos a compartir la historia y vamos a armar otro. Señores de Facebook, tengan un poquito de paciencia. Vamos a armar la historia los de Instagram para seguir. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo del vínculo y de la conexión que tenga, o el otro termina siendo idéntico a lo que tú haces, o totalmente opuesto. Y ambas cosas son lo mismo. ¿Ok? Cuando el vínculo no es tan estrecho como el gemelo o como tú mismo viviendo en otra dimensión paralela, esto es un poco complejo de explicar, pero existe. Tú puedes estar viviendo vidas simultáneas paralelamente en este mismo planeta o en otros planetas o en otras galaxias, recibes esa misma información y simultáneamente y al mismo tiempo estás haciendo lo mismo que la otra persona, o escribiendo lo mismo, o tomándote el mismo café, o sintiendo la misma griera, o teniendo lo mismo, o separándote de una persona, o casándote al mismo tiempo, o haciendo lo que sea. Funciona así. O totalmente lo contrario. Ahora, si el vínculo no es tan estrecho, simplemente ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tengo algo de ti, porque tengo algo de ti, porque tengo algo de ti, pero tú tienes algo de mí, también tienes algo de Carolina, y tienes algo de Lorena, y tienes... Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos en la misma sopa. ¿Cómo carajos podemos decir que estamos separados? Un poco más clara la idea de unidad y de somos uno. Bien, créanme que me costó un poco de trabajo aterrizar todo esto, pero estoy tratando de explicárselo lo mejor posible. Cuando tú mencionas el tema de los opuestos, o sea, que uno Sí. está de un lado Uh-huh. de bienestar y hay otra persona que es muy cercana con que está para el otro lado, ¿cuál es la razón? O sea, No hay razón, no hay razón. Como el es- yin y el yang. El yin y el yang están completos, pero una gotica es negra y la otra es blanca. Pero la negra tiene un punto blanco para recordarte que forma parte de ti. Y la blanca tiene un punto negro para recordar que forma parte de la otra. Pero no es malo, no es bueno. Están actuando, probablemente desde niveles de conciencia diferentes, haciendo lo suyo para ayudar a evolucionar desde otra manera y desde otro ámbito, otra cosa. Pero puede ser dependiendo de qué limitaciones tenga, qué experiencias haya vivido, Claro. qué ADN tenga. Claro, ancestral, el tipo quién sabe. de información que hayan cruzado los hace ser totalmente opuestos o totalmente iguales. Cuando forma parte de tu misma partícula. Claro. ¿Ok? Cuando simplemente tú vas sumando de las demás partículas, sé que igual estoy conectada contigo, sé que igual el vínculo jamás se puede romper, pero somos diferentes, pero en algún momento, y entre más vínculo tengas conmigo, pues va a llegar un momento en que sientes como, oiga, habla parecido, dice cosas similares, se mueve de la misma manera, heredo el caminado, aunque ya no lo tenga, ¿ves? Porque el vínculo no se pierde del todo, ¿ok? Entonces hay similitudes o hay opuestos, y estamos en esta 3D por opuestos, por dualidades, pero esa dualidad nos hace creer que estamos separados. Pero aprovechando ese vínculo, así sea opuesto, ¿no puede uno ayudar a la persona que no está bien encaminada? Recuerda que bien encaminado es tu concepto y es tu creencia, ¿no? Por eso Hitler mató un montón de gente porque para él eran impuros. Entonces, desde lo que yo creo que es bien, pues ¿yo qué hago? Yo simplemente digo lo que creo. Digamos que comparto mis teorías que he practicado y que me doy cuenta que funcionan divinamente. ¿Por qué? Porque soy feliz, porque cumplo mis sueños, porque el dinero se volvió mi mejor amigo, porque co-creo lo que se me da la gana en el momento en que se me da la gana. Entonces digo, qué rico compartirlo para que todo el mundo viva así. Pero hay gente que mira y dice, esta vieja está muy loca. Sí, pero es lo que... Y entonces le parece loca y digo, no quiero hacerlo. Pero estás tratando de concientizar a la unidad. Pero no voy puerta por puerta. No. Obligándote, diciéndote, tú tienes que cambiar porque tú estás mal.
yo lo digo, en el momento en que tu sonido resuena con el mío, tú cambias y mi información entra en ti y empiezas a comportarte. Por eso es la masa crítica. ¿Ok? Pero hay otros seres que están queriendo seguir teniendo la masa. En este momento estamos en una masa crítica que no hemos logrado cambiar, de miedo, de separación. ¿Por qué? Porque así ha sido la educación. Entonces la separación es parte de la identidad de la gente y la masa crítica está para ese lado. ¿Qué queremos? Lograr la masa crítica desde la unidad. ¿Qué toca hacer? Seguir dando ejemplo, seguir actuando, seguir intercambiando información hasta que la masa crítica haga esto. Cuando la masa crítica haga esto, todos estaremos en esto. Y cambiar el tipo de educación también, porque si Obvio. es una cosa que afecta tanto. Pues. Total, es la base. Porque de la educación vienen los negocios, de la educación vienen las relaciones, de la educación viene la interconexión, de la educación viene todo. La educación es la base. Pero antes de la educación están las familias. Pero la familia educa. Claro. Es que cuando hablamos de educación pensamos que es el colegio. No, educación es todo. Desde que naces, ¿qué te dice tu mamá? Desde que naces, ¿qué te dice tu papá? ¿Cómo te crían? ¿Cómo te dan la leche? ¿Cómo le dicen al hermanito? Es que mire que su hermanito sí lo hace bien. Sí. Es que desde ya están en competencia. Pero ¿y por qué yo voy a tener que sacar 10 en matemáticas como mi hermanito si es que yo nací fue para ser pintor y no ingeniero? Pues rájate en matemáticas si se te da la gana. Solo aprende a sumar pues porque te va a servir para la vida. Punto. Porque pues el día de mañana vas a tener que vender tus cuadros y vas a tener que saber cuánto cobras y para eso necesitas la suma. Ya, pero no tienes que saber de logaritmos ni de raíz cuadrada ni de no sé qué, porque no vas a ser ingeniero. Entonces es cómo te educo, pero te educan desde chiquito de mire que su hermanito sí se tomó la sopa, es que mire él cómo es de juicioso, es que él sí me ayuda, es que pues, si yo nací rebelde pues tendré mi personalidad y créanme y quiéranme como soy, pero sin necesidad de haber entrado al colegio, en la casa ya te educan. Entonces la base es la educación, la manera como tú te relacionas con alguien es educación. Cuando tú le dices a alguien esto está bien o esto está mal, es educación. Yo aquí los estoy educando o no. Lo que les estoy diciendo que para mí es cierto es educación. Ustedes ya verán si salen a decir, oiga, me parece chévere o no, porque tienen criterio. Pero cuando uno está bebé, ¿qué criterio va a tener si la mamá y el papá le dicen lo que yo digo es lo correcto? Entonces ya es la creencia que asumes como tuya y esa es la célula que le metes encima a tu ADN que tiene la información correcta, pero la epigenética, o sea, el medio ambiente en el que vives cambia tus genes y tocas la tecla adecuada o inadecuada, pero pues qué delicia que tú puedas tocar tus propias teclas, pero desafortunadamente eres el resultado de todas las teclas que tocaron por ti. Porque te has puesto abierto a, venga, tócame mis teclas. Sonó un poco pornográfico. Entonces, la realidad visible con estos ojos físicos, ¿qué te dice? Te dice que la materia es finita, que tiene un principio y un fin. Tú te autocontienes y piensas que en tu pelo y en tu piel te acabas y que el mundo empieza después de ti. ¿O no? ¿No es eso lo que piensas? ¿Eso es separación? Cuando comprendes que esto es un montón de píxeles que forman mi forma, pero que de aquí para acá esto también me pertenece y también es parte de mi lienzo, y también es parte de mi campo energético, es mi fondo donde me pintaron. Que este gran vacío que veo es el lienzo. Se acaba la separación. Entonces mis límites no son mi piel y mi pelo. No hay límites. No existe el límite. Entonces cuando yo comprendo esto, pues tú y yo no estamos separados. Formamos parte del mismo cuadro. ¿Empieza a ser más claro? Procuré poner los ejemplos más básicos y con mayor plastilina. ¿Sí empieza a ser un poquito más claro? Bien. Entonces, la masa no es una masa. Esto que vemos como masa, como materia,
no es materia densa, son partículas. Son partículas que dependiendo de la temperatura en la que vibren, de la velocidad en la que vibren, la veo, como el ejemplo que les ponía Diana del agua. Entonces, en el punto, de eso vamos a hablar después porque si me meto ahorita nos dan 2 días más. El punto cero es la temperatura cero, donde no veo las partículas, pareciera que no hay nada, pero tengo partículas en movimiento que las puedo utilizar para crear una nueva forma. Por eso del punto cero se crea una nueva realidad. Pero bueno, de eso hablaremos después. El próximo martes que me toque. Bien. Recuerda siempre, esto por favor manténlo aquí presente. Vives en un campo de energía gigante. Gigante, enorme, ilimitado. Y todas las partículas con las que cohabitas forman parte de ti. Entonces, sé que es difícil de entender, porque son los velos que el mundo nos ha puesto. Porque el mundo, le repito, parece lleno de cosas, pero no existen las cosas. No somos cosas, no somos masas individualistas. Somos, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, la ley de la inercia, para explicarlo un poco mejor. Algo puede estar quieto, ¿ok? Ustedes han visto como esos péndulos que uno le golpea al otro, que son como varias varitas con bolitas, y que de pronto hago así, ¡ping! No hago más, solo le doy un toquecito, ¡ping! Y esta golpea esta golpea esta golpea esta, y de pronto esto empieza a ser así. Pero después empieza a ser así. Hay unos videos divinos en YouTube, búsquenlos. Y esto empieza a ser así, y empieza a formar una serie de figuras. Y yo nunca más lo volví a mover. Fue el primer movimiento el que generó la inercia. Inercia es, doy un primer movimiento y por inercia me sigo moviendo. Así como lo vemos en ese pequeño ejemplo de esos péndulos divinos, así somos. Así somos. Había un gran vacío, había una gran quietud, se creó el primer movimiento y por inercia estamos aquí. Llegará un momento en que esto vuelve a quedarse quieto para después volverse a mover, porque somos compresión y expansión todo el tiempo, que fue lo que los iniciados vieron este fin de semana y comprendieron este fin de semana también comprendido. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta? Creo que vamos a dejar aquí. Vamos a seguir hablando de todos somos uno, pero desde el quién soy yo. ¿Ok? Comprender quién soy yo en este gran mar. De eso vamos a hablar. Y que somos un mar ilimitado de energía. ¿Ok? Si ustedes tienen alguna pregunta, háganla por ahí, que luego se la responderé. Nosotros nos vamos a hacer meditación de compasión. Entonces, ¿se imaginan con esta información que tenemos hacer la meditación de compasión? Comprender que lo que yo traigo a mi laboratorio alquímico, que es mi corazón, que son las penas y son las miserias del mundo y las mías propias, y yo las llevo a mi laboratorio alquímico para transformarlas en gozo. ¿Qué estoy haciendo? Alquimia pura, magia pura. ¿Por qué? Porque lo que hago por ti, lo hago por mí, porque no hay separación. Entonces ustedes, señoras y señores que están en sus casas, recuerden que si quieren hacer la meditación de compasión, la pueden encontrar en www.jimenaduquevalencia.com, productos, meditaciones, meditación de compasión, y al adquirirla se descarga directamente en su plataforma y les queda de por vida. Ojalá que la hagan mínimo 4 veces al mes. Aquí, físicamente, los que vienen se benefician de hacerla mínimo una vez al mes. Los amo, gracias por estar. Chao, chao, nos vamos a